Cómo me gusta cuando la gente se pone a chambear durísimo. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí paralelismo y perpendicularidad. O sea, en otras palabras, suena así como muy rimbombante, ¿verdad? Pero no es otra cosa más que saber cuándo dos vectores son paralelos y cuándo son perpendiculares. Es como el paso natural, ¿vale? Digamos, lo que platicamos la vez pasada es que hablábamos de estiramientos de vectores, ¿sale? Entonces vamos a empezar con lo más sencillo, que es el paralelismo. ¿Cuándo dos vectores son paralelos? Bueno, en la clase pasada y en el video hablamos un poquito de los estiramientos de vectores y dijimos que dos vectores iban a estar como que uno encima del otro, era como que la idea, ¿verdad? Por un lado quizás tengan primero un vector v y luego tienen un escalar multiplicado por ese vector. Si el escalar es más chiquito, si es un tercio por decir algo, pues entonces este vector va a ser un tercio de v, ¿vale? Si ustedes tienen el doble, por ejemplo, lo voy a poner ahí como encimita, punteado para que no se descomponga el dibujo, probablemente este es como el 2v. Y también dijimos que si multiplicaba por un escalar negativo se iban a voltear, si era negativo y más chico que 1 se voltea y se comprime, si es más grande que 1 y si es signo negativo, por un menos 2, por ejemplo, se va a voltear el vector y se va a estirar. Esas cosas ya las platicamos la clase pasada, ¿no? Pero bueno, lo importante de aquí y lo que quiero rescatar, siguiendo lo que habíamos platicado, es que cuando ustedes tienen vectores que cumplen con esa condición, o sea, este vector es un nuevo vector W, digamos, y este es un nuevo vector P. Entonces resulta que W, P y V están como que sobre la misma línea. Pero bueno, el hecho de que estén sobre la misma línea no quiere decir que siempre van a dibujarse ahí. ¿Recuerdan ustedes que les platiqué que un vector representaba un empujón y ese empujón podía moverse en cualquier parte del espacio? Entonces, en realidad, el un tercio de B, o sea, la P, es representación de cualquiera de estos vectores que haya estado por ahí volando en el Profe, espacio. una pregunta. Sí, ¿Está compartiendo te pantalla? escucho. ¿Está Según yo sí, compartiendo pantalla? No, pues es que creo creo que que no. no. Bueno, al menos yo no la Creo veo. que no, profe. No, yo tampoco. Bueno, No, profe. ya me creen cuando les digo que estoy dormido, ¿verdad? ¿Ahora sí? Ahora sí ya se ve, profe. Ok. Yo estoy hablando como loco, ¿verdad? Así de acá haciendo señas, ¿no? Y ustedes así de, ¿qué show? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Sale, entonces, tenemos aquí, cuando hablamos de paralelismo, les decía, tenemos un vector verde, que es como un tercio de V. Bueno, primero tenemos el vector V, que es el azul. Vector cualquiera, ¿no? Un tercio de V va a ser más chiquito el vector, ¿sale? Pero lo va a dejar como que encima. Y el doble de V, pues es el de color rojo que aquí puse punteado, es este de aquí. Lo que les quería decir era que ustedes recordarán que cuando los vectores son, podemos decir que W es una multiplicación de V y el vector P es una multiplicación de un escalar por V, o sea, son estiramientos o compresiones, en general se le llaman dilataciones del vector V, los puedo yo dibujar encima, uno encima del otro, ¿vale? Pero habíamos dicho que esos vectores eran la representación de un vector que podía estar en el espacio. O sea, este vector que yo tengo aquí centrado en el origen, el primer verde que dibujé, es paralelo a todos estos de acá. De hecho, es una representación de todos los demás vectores. Tú puedes mover este vector verde y este vector, podemos decir que este vector es un tercio de V otra vez. ¿Vale? ¿Se acuerdan de eso? Que dijimos que un vector es como el que está anclado en el origen es el representante de todos los vectores de donde quiera que se encuentre ese otro vector. Y los dibujo en el mismo sentido y con la misma dirección y el mismo tamaño, porque esa es la idea. ¿Me explico? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. Y por ahí voy a tener otra vez, supongan ustedes que mis vectores de color rojo son el doble de V.
Entonces, esos vectores también, pues se pueden representar de esa manera. Inclusive, si yo tuviera un vector aquí volteado, voy a suponer que este vector es menos un cuarto de v, pues se voltea y se comprime. Y ese vector es el representante de todos estos. No importa dónde estén en el espacio, ¿verdad? La cosa es que esos vectores, ese vector, los que están anclados en el origen, son representantes de los que se encuentran ahí en cualquier lado. Bueno, en resumen, para no hacerles el cuento largo, dos vectores u y v son paralelos siempre y cuando u sea un escalar por el otro. ¿Sale? O, déjenme ponerle otro escalar, mu por u es igual a v. Entonces, fíjense, ¿qué quiere decir eso? W es paralelo, este es el simbolito de paralelismo, paralelo. W es paralelo a V porque W se puede escribir como 2 veces V. O sea, para que tú construyas el vector W, tienes que estirar el vector V. Ah, ok. Entonces, no es que estén en la misma línea, no es que uno sea tan estricto, es que son paralelos. ¿Sí lo ven? Todos los vectores que yo acabo de dibujar ahí en ese plano cartesiano, los verdes, amarillos, rojos, azules, son paralelos entre sí. ¿Por qué? Porque yo puedo multiplicar por un número 1 para encontrar el otro. ¿Sale? Este es un primer resultado. Otro, pues definitivamente también el vector P es paralelo con el vector V. ¿Por qué? P es un tercio de V. Y los otros vectores también, ¿no? O sea, W es paralelo a P. ¿Por qué? Fíjense lo bonito. W, ¿qué cosa es? W es 2V. Y P es un tercio de V. Entonces P y W son paralelos, pero ¿qué número tengo yo que multiplicar por uno para obtener el otro? Bueno, piensen en lo siguiente. Si a P es un tercio de V. Si a P lo multiplicas por 3, ¿qué te da? V, porque esta relación también se puede escribir así. Uno es un tercio del otro, o el otro es 3 veces el 1. ¿Vale? W por un medio es igual a V. Es la misma relación, ¿sale? Vista de dos maneras diferentes. Ahora, si yo multiplico 3 por P, eso es V. Si V lo multiplico por 2, tengo W. Entonces, fíjense, W en realidad es 6 veces P. Entonces, hay un número que al multiplicar la P les da el W, entonces también son paralelos entre sí. ¿Vale? En resumidas cuentas es eso. Dos vectores van a ser paralelos siempre y cuando tú los veas en el plano y pues sean paralelos, ¿verdad? O estén unos encima de otros, sin importar la dirección, si se van para allá o para acá. Y algebraicamente van a ser paralelos siempre y cuando pueda yo multiplicar un número por uno de los vectores y me da el otro. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Mm? Otros ejemplos, hablando de cuestiones algebraicas. V, si ponen 5,7, es paralelo a W, hablando de otros vectores, ¿verdad? Ya no son los mismos de antes. Menos 15, menos 21. ¿Por qué? Si a V lo multiplicas por menos 3, te da W. ¿Sí ven qué emoción? O, lo que es lo mismo, pueden decir que un tercio menos un tercio de W te da la B. Divide ambas coordenadas entre menos 3 y te va a dar este. O este, multiplícalo por menos 3 y te va a dar este. ¿Vale, vale? ¿Dudas? Sí, profe, yo. Dígame.
¿Por qué lo multiplicó por 3 si en la parte de arriba tenemos que W es igual a 2 vectores? ¿Cómo? Los primeros ejemplos, esto de aquí. Ajá. Bueno, lo que pasa es que sí, se supone que W y P están construidos a partir de V. Ajá. Entonces, V la despejé de aquí para meterla acá y que me dé W en términos de P. Ok. Entonces, como 3P es V y W es 2V, entonces W es 2 veces por 3P, o sea, 6P. Ok. Y en el siguiente, por ejemplo, que es, o sea, porque hay, por ejemplo, o sea, la equivalencia nos la da arriba en W es igual a 2 y abajo lo está multiplicando por 3. Bueno, es que usé la misma letra. A ver, vamos a poner, por ejemplo, sí, perdón, ahí más bien quizás los confundí, ¿verdad? A y B, otros vectores cualesquiera. ¿No? Ah, ok, perfecto. Ya entendí más. Y dije, ah, caray, ¿cómo? Sí, no se preocupen. Sí, más bien yo ahí como que abusé de las notaciones, ¿verdad? Entonces B es 3 veces A, o un tercio de A, no, un tercio de, ¿cómo está? Ya yo también me hice bolas. Sí, un tercio de B es A. Es la misma relación. ¿Sale? Ah, ya entendí. O sea, si en el otro también lo hubiera entendido igual, pero como que me basé yo en los de arriba para... Perdón. Ok, no, está muy bien. No hay problema. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Déjenme ver si no hay comentarios en el chat. ¿La verdad? Sí, básicamente es eso. Dos vectores son paralelos si multiplicando por un escalar uno de ellos me da el otro. Y se acabó. Entonces déjenme escribirlo si quieren, inclusive con palabras. En resumen, bueno, con palabras. Con palabras, dos vectores son paralelos si al multiplicar uno de ellos por un escalar, obtengo el otro. ¿Sale, vale? ¿Dudas? No, profe. No, profe. ¿No? ¿Todo está bien? Todo bien, profe. Muy bien. Todo bien, todo bien. Ok, entonces, vamos ahora a ver el ángulo entre vectores, que para eso vimos la ley de cosenos. Vamos a ponerlo aquí. El ángulo teta, si quieren, o qué letra le pusimos, phi, en el video. Sí, profe. Ok, ángulo entre dos vectores. ¿Qué pueden decirme ustedes de ese tema? ¿Qué fue lo que ustedes escucharon? Sacar X y Y. Bueno, X representa seno y Y coseno. Ok, ¿qué más? Descomposición de fuerza. Descomposición de fuerzas, ok, tiene algo que ver con eso. ¿Qué más?
¿Quién más dice yo? Los escucho. ¿Sí vieron ese otro video? ¿Me escribieron algo en el chat? Profe, yo del video que me refiero es el primero que nos dijo eh, la primera clase, no sé si, ahí es donde yo vi lo de la ley de los cosenos de sus apuntes y mencionaba que pues había un triángulo que estaba formado por tres vectores y este se establecía 2, U y B, bueno, el tercero se formaba a partir de B y U, Eso. porque pues los tres decía que estaban como en un plano, entonces ya era donde se acomodaba que U pues era como U1, U2, y al igual que B, y al hacer esa construcción a partir de ahí es donde se aplicaba la ley de los cosenos. Ok, muy bien. Exactamente, como dice su compañera, ¿verdad? Teníamos dos Profe, vectores cualesquiera. Sí, no quiero sonar tonto, pero vi algo en el video y hasta cierto punto lo llegué como que a asimilar y no sé si sea esta parte, que yo decía, bueno, esto se parece a como a lo que veíamos en física cuando hablábamos de tensiones, es exactamente lo mismo. ¿sí, no? Sí, exactamente. Ok. Tiene mucho que ver. De hecho, todo este análisis, este es una especie de análisis geométrico. O sea, todo está motivado por la física, por un lado. Pero por otro lado, digamos que lo que hacen las matemáticas para trabajarlo con cosas geométricas. O sea, van junto con pegado. De hecho, por ahí de los 1900, la física y las matemáticas siempre habían estado como muy juntas. Ya después de por ahí de 1920, 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues ya como que cada una de sus ramas ganó vida propia y entonces se separaron un poco. Pero este tipo de desarrollos tienen mucha relación con eso. O sea, yo un vector en física lo pienso como una fuerza, un desplazamiento, un campo de fuerzas, es un montón de vectores actuando, ¿verdad? Así como un campo magnético. Ustedes ponen un imán encima o debajo de un acrílico que tiene por ahí trocitos de hierro, pues se observan las líneas, ¿verdad? Y esas líneas, de alguna manera, son una serie de vectores. Entonces, eso es una representación geométrica de algo que sucede en la realidad. Entonces, lo que estamos haciendo con los vectores es trabajar de manera geométrica todo ese tipo de situaciones. ¿Sale? Por eso estas reglas de un vector es una representación, el que está anclado en el origen representa muchos otros, cosas por el estilo. Si tú empujas un objeto, pues lo ideal sería poner el vector a partir de un lado, céntralo en el objeto, es una masa puntual, ahí está tu vector, los descompusiste según tus ejes coordenados, pero todo eso ya es artificial, ¿sale? Pero no, está muy bien, de hecho, esos comentarios que ustedes me hacen son las cosas que yo quiero traer a colación pues en la clase y construir la clase a partir de todo eso, ¿vale? Si hay algún error, alguna cosa que corregir, tanto de ustedes como de mi lado, ahorita ya ustedes me han corregido también en otras partes, pues nos corregimos, no pasa nada. La cosa es que todos aprendamos, ¿no? Bueno, entonces, tenía que ver con el ángulo entre dos vectores, ustedes quieren calcular ese ángulo. Ese es el objetivo. Nuestro objetivo es calcularlo. ¿Sale? Y tengo por ahí poquito tiempo, pero lo voy a revisar así rapidísimo, a ver si queda claro. Y bueno, si yo tengo dos vectores, fíjense que los dos vectores verde y azul están en el plano y que yo ya sé que un tercer vector no necesito hablar de un vector W, o sea, no necesito usar otra letra para hablar del vector que funciona como
la hipotenusa así entre comillas, porque no es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Si no, yo puedo hacer la resta de los vectores, b menos u, fíjense cómo lo dibujo, inicia en u, termina en v, entonces todo el recorrido va de u a b, y para calcular el recorrido normalmente es final menos inicial, por eso ponemos el vector b menos u, ¿sale? Y bueno, lo que yo sé en geometría es ese resultado que se llama la ley de cosenos, ¿vale? ¿Qué cosa es la ley de cosenos? Pues se los digo así bajito. Es el teorema de Pitágoras para triángulos oblicuángulos, ¿no? ¿Qué dije? Dije esto. Pitágoras, no. Pitágoras para triángulos oblicuángulos. ¿Sí me explicó? O sea, vean, ¿por qué pienso en esta herramienta? Es de la ley de cosenos. Por lo siguiente, cuando yo tenía un triángulo rectángulo, desde la primaria, me dijeron que lo que pasaba es que este vato se llamaba hipotenusa y estos dos eran catetos, ¿verdad? Y que esos nombres se le iban a poner a un triángulo siempre y cuando, fíjense, ojo, hubiera un ángulo recto, ¿sale? Entonces me dijeron, Pitágoras aquí es esta relación algebraica o geométrica o de áreas, ¿sale? La hipotenusa al cuadrado tenía nombre la hipotenusa porque era el lado opuesto al ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo distinguido, ¿verdad? Esto decía el teorema de Pitágoras. Y resulta que llegó alguien y dijo, bueno, pues fíjate que también sería lindo que se pudiera aplicar una especie de teorema de Pitágoras para un triángulo de este estilo. En este caso, el ángulo ya no sería un ángulo recto, sino sería un ángulo obtuso o un ángulo agudo inclusive. O sea, podría yo tener un triángulo acutángulo, como le llaman, de este estilo, ¿verdad? Y entonces, quien fungiría como el recuerdo de la hipotenusa sería este señor, porque el ángulo que estoy destacando es este azul, ¿sale? Si el ángulo es agudo o es obtuso, ya no tengo el ángulo recto y ya no puedo hablar de Pitágoras. Ah, pero como soy muy listo, tuve un resultado que se parece mucho a Pitágoras, o sea, es lo mismo que Pitágoras, solo ajustale aquí un poquito. ¿Sí ven? Profe, pero que no hay en la fórmula, en lugar de 2AC es 2AB. Ah, por eso digo que es 2AB. Sí, muchas gracias. Sí, de nada. Sí, exacto. Son los catetos, ¿verdad? ¿Sale? O sea, tú estableces un ángulo en un triángulo, el que tú quieras, le llamas phi. Entonces el lado opuesto es el que va a fungir algo así como la hipotenusa. Ya no es hipotenusa porque no tengo triángulo rectángulo. Entonces este es el teorema de Pitágoras. ¿Sale? Que nosotros conocemos como la ley de cosenos. Y resulta que cuando ustedes tienen un triángulo rectángulo y ustedes tratan de hacer lo mismo aquí, aquí tendrían 2AB coseno de 90 grados, ¿sale? Pero resulta que esto coseno de 90 es un cero, entonces 0 por todo esto les va a dar 0. Entonces el teorema de los cosenos, la ley de cosenos, es el mismo teorema de Pitágoras, solo que en triángulos rectángulos se ve chiquito, porque esto vale 0. ¿Sí lo ven? Entonces, el resultado importante no es Pitágoras, el resultado importante es la ley de cosenos, que cuando tengo un triángulo rectángulo, cuando hay un ángulo recto, se convierte en el teorema de Pitágoras. ¿Sale? ¿Está claro eso? Sí, profe. Ok, pero ahora, la ley de cosenos funciona con los lados de un triángulo. Y si yo tengo, no los lados, sino vectores, pues entonces tengo que construir Pitágoras
con los lados de este triángulo formado por vectores. Entonces, no puedo aplicarle directamente la ley de cosenos a este cuate. Lo que tengo que hacer es construir un triángulo con lados y con medidas, así como estaba construido un triángulo cualquiera cuando yo utilizaba ley de cosenos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner este triángulo nuevo. Me voy a fijar solamente como en la cuestión geométrica. Y en lo que debo de pensar es en lo siguiente. La norma de U. ¿Sale? La norma de B menos U y la norma de B. Si yo trabajo con esas longitudes, que ahora sí, ya son las longitudes de los vectores, no los vectores, ya puedo aplicar la ley de cosenos. Entonces, ¿cómo se ve esta ley de cosenos en este triángulo como tal? Pues la aplico así directamente ya a la brava, ¿verdad? Que es lo que yo trato de hacer en el video. Les pongo B menos U al cuadrado es igual a U al cuadrado, bueno, B, como lo puse ahí, más U al cuadrado, menos 2 veces B por U, o U por B, que es lo mismo, por el coseno del ángulo. ¿Sale? Y entonces en las notas que les compartí están todas las operaciones, le pongo nombres a la U, que es coordenadas A, B, le pongo nombre a la UB, que tiene otras coordenadas, ¿verdad? Con esas dos construyo el tercer vector, que tiene otras coordenadas, y entonces lo voy haciendo voy haciendo las operaciones. ¿Y a qué es a lo que llego? ¿Alguien se acuerda a qué llego con estas operaciones? A obtener el ángulo. A obtener el ángulo, pero hay algo más todavía. Hay una relación bien importante por ahí. Menciona algo del producto punto, ¿no? De dos vectores con el producto escalar. Exacto. ¿Qué cosa es el producto punto, producto escalar? Pues el resultado va a ser un número. Y ya pone ahí que, pues ya pone el coseno y pone como no un resultado como tal, pero sí como las letras que utilizamos. Ok. ¿Y y por qué llegó al producto punto? ¿O qué más se menciona? ¿Qué más se menciona por ahí? Ustedes hacen estas operaciones. Notación, ¿no, profe? Para reemplazar el producto que sale en el numerador. Exacto. Entonces, resulta que cuando yo hago todas estas operaciones, llego a una expresión, bueno, suponiendo que U tiene coordenadas AB y V tiene coordenadas CD, o sea, son parejas ordenadas porque estoy en el plano. Entonces resulta que a lo que llego es a lo siguiente. Llego a que A por C más B por D es igual a la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo. O sea, en lo que se convierte la ley de cosenos cuando uso vectores es en esto. Entonces dice la gente, fíjate, lo que estás obteniendo es una cantidad importante. Esta cosa tiene en sus entrañas la información del ángulo de los vectores. Y más todavía, si tú te olvidas de las normas de los vectores y solo trabajas con vectores unitarios para que lo importante sea el ángulo, entonces estas dos cosas chiras pelas y se convierten en norma 1 y lo que está guardando, la información que está guardando este producto raro que se ve aquí es la del ángulo. ¿Vale? O sea, cuando ustedes se fijan en esa cantidad, o sea, en AC más BD, es un número, es un resultado, es un número que me va a decir cuánto vale el ángulo, pero lo tiene ahí inmiscuido.
Es como si ustedes intentaran calcular la altura de un edificio con la sombra. La sombra no es el edificio, pero medir la sombra sí les puede dar idea de cuál es la altura del edificio. De alguna manera la sombra guarda la información de la altura del edificio. Haciendo una analogía, más o menos es lo que está sucediendo aquí. Por eso es que la gente, fíjense cómo está construido agarras la coordenada X de U y la coordenada X de B y te da AC. La coordenada Y de U, la coordenada Y de B y los multiplicas. Luego los sumas y eso resulta que siempre es este valor. Entonces dice la gente, pues si es una cantidad importante, ponle nombre, fíjate que lo estás construyendo a partir de las coordenadas de U y B, y entonces dale un nombrecito y una notación a esa cosa. Y ese es el producto punto, o producto escalar, como dice su compañera. ¿Vale? Y cada que ustedes hagan esa multiplicación de vectores, fíjense, con entrecomillado, porque no es una multiplicación como tal, porque las multiplicaciones son, tú agarras un número, agarras otro y el resultado es un tercer número. Aquí estás agarrando un vector, agarras otro vector y lo que te da es un número. Ajales, ¿qué pasó ahí? ¿No? ¿Sí me explico? O sea, el producto punto es un numerito que les dice más o menos cuál es el ángulo entre ellos. Y entonces ya se utiliza. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bueno, por ahí venía la fórmula U punto B, que en sus entrañas sabe que es AC más BD, es norma de U por norma de B por coseno. Y dice la gente, bueno, pues no lo pongas así que se ve muy esotérico, mejor di que el coseno del ángulo se puede calcular con U punto B entre las dos normas. Y esto sí está bien escrito. ¿Se acuerdan que les decía yo que no se debía de escribir, que debíamos de escribir las cosas así, pero no así? O sea, esto no y esto sí. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, aquí no hay ese problema porque aquí lo de arriba es un número y lo de abajo también. Entonces el coseno es una división de números. Sacan arco coseno y ya calcularon el ángulo. ¿Sale? Ejemplo. Hallar el ángulo phi entre U igual a 7,2 y V igual a menos 4,5. ¿Vale? Para ver la situación, ustedes se fijan en los dos vectores. Está mi plano cartesiano. Ustedes ponen ahí un vector U que tiene coordenadas 7,2, como que ha de estar por aquí. ¿Sale? Y el vector V que es menos 4,5. Entonces el vector V anda más para acá. Por aquí. Y entonces lo que ustedes quieren es ver cuánto mide este vato. Entonces usan esta relación, que esta relación no es otra cosa más que la ley de cosenos entre dos vectores. ¿Sale? O sea, es lo mismo, solo que tiene otra cara. Es como una frase dicha en otro idioma, ¿no? Dicen lo mismo, pero con palabras diferentes. Es lo que está sucediendo aquí. Entonces yo puedo decir que coseno del ángulo es el producto punto de U por B entre la norma de U por la norma de B. Y hago mis cálculos, ¿no? U por B, ¿qué demonios es? Es 7 por menos 4. Perdón, más 2 por 5. Alguien está hablando mal de mí, ¿verdad? Ya se acordaron. Órale, pues. Bueno, entonces, 7 por menos 4 y 2 por 5. O sea, la multiplicación de las X, la multiplicación de las Y, y luego se hace la suma. Ese es el producto punto. Y abajo tengo yo entonces la norma de U. Como era la norma, era Pitágoras aplicado a las coordenadas, ¿se acuerdan? A la longitud de un vector. Y aquí es multiplicación. Menos 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Aguas con ese menos que está ahí.
Ese menos es una coordenada, pero al cuadrado va a ser positiva. Sale. Entonces tienen 7 por 4 menos 28 más 10. Y todo esto sobre la raíz de 49 más 4 eran 53. Y de este lado son 16 más 25, son 30, 41. ¿Vale? Hagan las operaciones. Arriba queda menos 18. Aquí abajo no sé cuánto sea. ¿Cuánto es? No sé hacer cuentitas. ¿Cuánto da alguien que me ayude? Y ya con eso nos vamos. ¿53 por 41? ¿Con raíz o sin raíz? Con raíz. Uy, Bueno, 53, 41, hagan esa operación. 2273. Ajá, sí. Eso. Yo también la voy a hacer. Estoy volteando aquí mi calculadora. Saco raíz. Divido entre 1 por 18. Negativo. A mí me da este menjurje, menos 38, 61. ¿Es lo que les da a ustedes? Sí, pi. Ok. Y ese vato es el coseno, el ángulo. Entonces el ángulo en realidad es coseno a la menos 1 de menos 0.3861. ¿Vale? Entonces, ¿qué cosa es? Me da eso, ¿verdad? ¿Sale? ¿Les dio lo mismo? Bueno, Sí, profe. y una última cosa, ¿sí? Ya, me quedan 3 minutos. En 3 minutos lo concluimos. Vamos a poner aquí resultado, un resultado muy importante, porque este resultado es precisamente la perpendicularidad de dos vectores. Cuando dos vectores son perpendiculares, bueno, pues ¿qué pasaba con el teorema de Pitágoras? Dijimos, ¿dónde está? Aquí está. Cuando el ángulo vale 90 grados, el coseno del ángulo vale 0. Ah, entonces, si yo tengo que dos vectores son perpendiculares, U y B, bueno, los voy a dibujar así para que no se predispongan. Aquí hay un vector U y aquí hay quizás un vector V, no tiene que ser del mismo tamaño, solo perpendiculares. Phi vale 90. Quiere decir que si yo le aplico esta formulita, entonces este vato es coseno de 90. Y si es coseno de 90, entonces vale 0. Ah, ok. Entonces esta división vale 0 cuando los vectores son perpendiculares. Pero como las normas no pueden ser 0, si van a tener dos vectores es porque los vectores son flechitas muy pequeñas, pero no son 0, ¿verdad? O sea, su longitud no es 0, son segmentos. Entonces las cosas de abajo no son 0, ¿verdad? Entonces para que algo entre un número, pongan ustedes un 2 punto algo, algo entre 2 puntos y algo es 0, es porque lo de arriba es 0. Entonces ese es el resultado. Dos vectores van a ser perpendiculares siempre y cuando el producto punto de los dos vectores sea 0. ¿Sale? Y esa es la equivalencia.
Cada que ustedes tengan dos vectores perpendiculares es porque el producto punto va a dar 0. Y si el producto da 0 es porque son perpendiculares. ¿Sale? Es un viaje de ida y de regreso. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Dudas, comentarios, reclamos? No, profe, todo bien. ¿Todo en orden? Vamos a Sí, dejar pi. de grabar.